Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar la videoconferencia. Gracias a todos por su puntual asistencia. Disculpen que iniciamos unos minutos tarde. Estábamos esperando que otros afiliados de otras delegaciones que por ahí no están presentes llegaran. Muchísimas gracias al licenciado José Álvarez del despacho Ibáñez Parman, que hoy nos va a hacer la presentación en el tema contratación a precio alzado. Gracias también a Tony, a nuestra directora jurídica de nuestra Cámara, Víctor Ávila, gracias por coordinar este evento. Orlando del despacho Ibáñez Parman, gracias. Vamos a iniciar. Recuerden que la mecánica de las reuniones la tenemos organizada para que ustedes estén elaborando preguntas a través del correo electrónico que ya tienen por ahí, y si no lo tienen, también tienen ya un WhatsApp de un grupo donde están participando todas las delegaciones. Pueden mandarnos las preguntas mientras está la presentación del licenciado José Álvarez. Lo más importante es que le saquemos provecho a este tipo de videoconferencias. Estrategia que ha implementado nuestro presidente, el licenciado Gustavo Albayo, en relación a todas las necesidades que tenemos derivadas de las diferencias que se generan por la contratación en materia de obra pública en lo largo y ancho del país. Toda la problemática que ustedes nos han estado mandando a través de diversos correos y preguntas, mensajes, etcétera. Bueno, nosotros hemos canalizado con los 9 despachos que ahora tenemos contratados para el alcance de todas sus dudas, de todas las problemáticas que tenemos como constructores. Les pido de favor nada más, después de la presentación de Pepe, del licenciado José Álvarez, que ustedes vayan formulando estas preguntas. Las pueden mandar por correos, tienen los teléfonos inclusive de Víctor Ávila, del WhatsApp, también el de la licenciada Tony, lo tienen por ahí, porque después se nos vienen las preguntas en cascada y se nos agota el tiempo. La intención de esta videoconferencia es también que ustedes sepan que este servicio lo tienen al alcance de los afiliados en sus delegaciones a partir de una solicitud suya. Es totalmente gratuito, solamente tienen que pagar los gastos de traslado del despacho que ustedes decidan que vaya a darles estas pláticas, estos foros, con todos los temas que ustedes estén convencidos que necesitan nuestros afiliados en diferentes regiones del país. Bueno, pues vamos a iniciar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hoy se toca el tema de contratación de obra pública a precio alzado y también inclusive obra privada. Sin embargo, es importante que cualquier otra cosa que tengan de pregunta relacionado con lo que se aplica hoy, derivado de la Ley de Obra Pública, el licenciado tiene toda la experiencia y todo el profesionalismo para contestar sus preguntas. Muchísimas gracias y bueno, iniciamos, Pepe. Buen día. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos. Como ya se anticipaba, la idea es platicar respecto de esta modalidad de contratación que es el precio alzado. Típicamente y normalmente los contratos se celebran bajo la figura de los predios unitarios, y hemos observado que la celebración del contrato a precio alzado y su ejecución trae consecuencias que en muchas ocasiones son extremas, ¿no? En algunas ocasiones, bien llevado y bien administrado el contrato a precio alzado le genera al contratista una importante utilidad, derivado de las economías que durante la ejecución del contrato pudiera tener. Pero también en otras ocasiones ha generado incluso la quiebra de la constructora, y ello, consideramos nosotros, ha hecho que exista pues un temor, una circunstancia de pretender pues estar alejado de esta modalidad de contratación, ¿no? Se antoja que es una modalidad especializada, se siente como que va a acarrear una serie de beneficios para el cliente, que la dependencia o entidad
se va a aprovechar de la celebración de un contrato a precio alzado de esta naturaleza para el efecto de incluir absolutamente todo dentro de lo que se le pudiera ocurrir para el desarrollo de la obra. Y la intención de la plática de estar aquí con ustedes, pues es precisamente transmitirles, pues a lo mejor la experiencia que hemos tenido, cómo nosotros hemos visto y observado el desarrollo de diversos contratos de este tipo y sobre todo señalarles a ustedes cuáles son los aspectos a través de los cuales se pueden formular reclamos para adicionar o ampliar el precio alzado. Entonces, sabemos que el precio alzado es un precio fijo, que es un precio que no está sujeto a ajuste de costos y se tiene la impresión de que absolutamente todo lo que el cliente pretenda deberá estar ahí incluido. Y, insisto, la intención en esta ocasión es plantear varios aspectos, varios puntos que están en la ley, otros que han derivado de interpretaciones del Poder Judicial e incluso de criterios que ha emitido la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Entonces, si les parece, comenzamos, ¿no? Y podríamos, bueno, simplemente para efecto de establecer un marco general de referencia, pues recordar lo que ya estamos diciendo, ¿no? O sea, cuáles son los aspectos generales, la normatividad que existe, lo que dice la ley de obras en relación con el precio alzado. Todos lo sabemos, es una modalidad de contratación, ¿no? Que se distingue, se diferencia del contrato a precios unitarios, en que aquí estamos hablando de un precio fijo por la totalidad de los trabajos concluidos. Entonces, es también por disposición de la ley, todos lo sabemos, un contrato que no está sujeto a ajuste de costos y muy relevante, que no puede ser modificado ni en monto ni en plazo, ¿no? Bueno, entonces, partiendo de ello, bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Es un contrato dentro del cual no hay posibilidad de generar reclamos que típicamente se presentan dentro de los contratos a precios unitarios. Sin embargo, sí existe en la ley, insisto, y en la interpretación de la función pública, diversos aspectos, diversos puntos que sirven para que el contratista resarza las afectaciones, los daños económicos que durante la ejecución del contrato tiene. Y miren ustedes, eso es precisamente el aspecto benéfico del precio alzado, porque por un lado, toda la ganancia que se puede obtener de un correcto ejercicio de los recursos, de los materiales, de la maquinaria, etcétera, bueno, pues todos estos son ahorros que nos llevamos como constructores a la bolsa, por un lado. Pero por otro lado también, si existen alguna de las hipótesis que vamos a comentar inmediatamente, que vamos a comenzar a ir viendo, entonces, pues adicionalmente, en forma adicional a estas ganancias que se pueden obtener, pues también se pueden resarcir los daños, las afectaciones económicas que durante la ejecución se nos pueden presentar. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, si pudiéramos, Orlando, si me ayudas a ir al primero de ellos. Fíjense ustedes, la primera hipótesis que queremos nosotros platicar es el alza extraordinaria de insumos. O sea, sí es cierto que en el precio alzado no podemos formular reclamos ni podemos solicitar ajustes de costos. Pero lo que sí podemos pedir son reclamos que deriven de una alza extraordinaria de los insumos. Vámonos, si quieres, a la siguiente. Fíjense, el alza extraordinaria de los insumos está prevista en el artículo 59 en su séptimo párrafo de la Ley de Obras. Ahí se dice, y aquí lo vamos a poner, aquí lo puedo ir moviendo, pongamos, ya me la sé. Fíjense ustedes, el séptimo párrafo del artículo 59 de la ley
señala que cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esa naturaleza se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes e imprevisibles, fíjense, como puede ser, y la ley ahí ejemplifica, como puede ser variación en la paridad cambiaria o en los precios, que provoquen directamente aumento en los costos de los insumos, las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos. Bien, esto en materia jurídica se conoce como la teoría de la imprevisión. ¿Qué significa la teoría de la imprevisión? Porque estamos partiendo de la base que estamos hablando con ingenieros, no con abogados y por tanto no expertos en la materia jurídica, y esto les pudiere sonar raro, ¿no? La teoría de la imprevisión, y aquí como estamos viendo en la presentación, bueno, pues se conoce con la frase rebus sic stantibus, que significa, fíjense ustedes, que los contratos se deben respetar en cuanto a su contenido, siempre y cuando las cosas se mantengan en el mismo estado. Siempre y cuando se mantengan en el mismo estado. Y esto significa precisamente la teoría de la imprevisión, que para lo que hace al precio alzado lo recoge el artículo 59 de la Ley de Obras. Esto es, cierto es que no podemos reclamar ajuste de costos, pero también el artículo nos dice que si existe una alza extraordinaria de los insumos, si algún insumo, como puede ser, desde luego que la mano de obra, desde luego que los materiales, la renta de la maquinaria, si todo esto sufre un aumento extraordinario e imprevisible, entonces esto da pauta o da pie a que se pueda formular el reclamo correspondiente y se requiera que la dependencia reconozca y pague esta alza extraordinaria de los insumos. Fíjense, esta parte es muy importante, porque ¿qué ocurría antes de que esta disposición existiera? Pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Si los contratistas hacían un cálculo muy preciso del costo y se presentaba la circunstancia extraordinaria, pues llevaba a la pérdida, o reitero, incluso a la quiebra de la constructora, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurría entonces cuando en el precio alzado los contratistas se comenzaron a dar cuenta, bueno, pues que existía un amplio riesgo, ¿no? Una inseguridad de qué es lo que pudiera ocurrir? Bueno, pues entonces típicamente los contratistas comenzaron a cubrirse el riesgo. Y cuando se comienza a cubrir el riesgo, lo que ocurre es que el gobierno va a tener que pagar el riesgo, se presente o no se presente, porque pues evidentemente los contratistas lo están cubriendo y todos los participantes están incluyendo dentro del precio alzado cualquier posible eventualidad. Entonces, para evitar que el gobierno pague el riesgo, ocurra o no ocurra, se creó este artículo, este párrafo del artículo 59, para establecer que si se llegase a presentar el riesgo que deriva de una alza extraordinaria de los insumos, entonces esa alza debía ser pagada, debería ser cubierta por el cliente, por la dependencia o por la entidad. Y fíjense ustedes aquí un aspecto importante que es bueno irlo aclarando de una vez. Prevé el artículo el alza extraordinaria de los insumos. O sea, que lo que el gobierno está obligado a pagar en un contrato a precio alzado, cuando se presentan estas circunstancias económicas extraordinarias, es el precio, el costo del alza de los insumos. Y lo quiero aclarar porque cuando se presentó la iniciativa de esta adición a este artículo, de lo que se hablaba era de que se pretendía que existiera un ajuste de costos en el precio alzado. Y como todos sabemos, cuando se habla de ajuste de costos, no solamente estamos hablando del costo de los insumos, sino desde luego que de todo el costo directo, del costo indirecto, y desde luego que, bueno, pues del financiamiento y de la ganancia correspondiente, ¿no? Aquí,
Aquí, en este específico caso del precio alzado, lo único que se puede obtener mediante este séptimo párrafo del artículo 59 es resarcir el alza extraordinaria de los insumos exclusivamente. En pocas palabras, del costo directo, en la medida en que este costo directo pues es impactado por esta alza extraordinaria de los insumos. Ahora bien, ¿qué hay que demostrar, qué hay que acreditar para que esta alza extraordinaria se nos resarza? Bueno, primero, que desde luego que tiene que haber una circunstancia económica que se presente con posterioridad a la adjudicación del contrato. O sea, si esta circunstancia se presentó antes, pues evidentemente ahí sí es a cargo del contratista, porque pues es algo que el contratista debió haber previsto. Pero si el alza extraordinaria se presenta con posterioridad, ¿no? Si de repente resulta que el dólar se aprecia de manera extraordinaria, si de repente resulta que el acero, el asfalto, el cemento crece en su precio de manera imprevisible, esas son las hipótesis que entran en este artículo del que estamos hablando, ¿de acuerdo? E insisto, debe ser posterior a la adjudicación del contrato y debe ser imprevisible, ¿no? Y aquí este vocablo de imprevisible va de la mano con lo que estoy tratando de explicar, fíjense, de la teoría de la imprevisión. A lo mejor con esto que estamos diciendo ya les es a ustedes un poco más entendible lo que significa o lo que implica la teoría de la imprevisión. Lo imprevisible debe ser acotado, debe ser entendido a lo que es nuestra materia, a lo que es la obra pública y a lo que es los procedimientos de licitaciones públicas. ¿A qué me quiero referir? Alguien pudiera decir, por ejemplo, que si ahorita tiembla, pues que era previsible, ¿no? Habrá quien diga, a toro pasado, que las devaluaciones, que lo que ocurrió en Estados Unidos con las hipotecas, todas las circunstancias o fenómenos económicos o naturales, que alguien pudiera decir que son previsibles. Bueno, ya que ocurrieron las cosas, pues ahora sí resulta que todo es previsible, ¿no? Bueno, pero tenemos que entender y que explicar a qué se refiere, cómo debemos de entender esta imprevisión en términos de nuestra ley. Pues evidentemente a los elementos que el contratista tiene al momento de formular su propuesta. Al momento de formular su propuesta y dentro de esas breves semanas que tiene el contratista, el licitante, para preparar su propuesta, pues lo más que puede hacer en relación con el precio de los insumos, de la maquinaria, de la mano de obra, de los materiales que se van a emplear, pues es simplemente conocer el precio vigente en ese momento y a lo mejor voltearse a ver en qué medida, por ejemplo, en el último año, bueno, pues estos materiales han venido resintiendo algún tipo de incremento, qué porcentaje. Lo otro que puede hacer también, pues es un poco preverlo o medirlo de la inflación, pero no puede prever más allá. O sea, no se le puede exigir que realice un análisis exhaustivo, como para, por ejemplo, como ocurrió decir que, bueno, pues iba a haber un desabasto de alguno de los insumos, como ocurrió con el acero, como ocurrió con el asfalto, y entonces decir, bueno, pues mira, como aquí estamos viendo que a lo mejor dentro de 4, 5, 6 meses, a lo mejor existe un desabasto, pues fíjense que yo debo de prever que ese insumo se me va a elevar, y no es cierto. Esto no es así, no es este tipo de imprevisión la que exige la ley. Debe ser una previsión, lo que exige la ley es que el licitante tome en cuenta, que prevea lo que naturalmente, humana y típicamente puede tomar en consideración un licitante al momento de formular su propuesta. Y fíjense, otro requisito que también se necesita para que proceda este pago de alza extraordinaria en el costo de los insumos es que se refieran a trabajos que se estén desarrollando acorde con el programa de ejecución. ¿Qué es lo que quiero decir?
que si en el programa de ejecución nosotros venimos presentando un retraso y con posterioridad se presenta esta alza extraordinaria de los insumos, entonces no va a haber posibilidad de requerir o de formular este reclamo por el alza extraordinaria. ¿Por qué? Porque traemos un retraso en la ejecución de los trabajos y en consecuencia lo que la ley interpreta es que esta afectación por el alza extraordinaria es imputable al contratista, ¿no? Y por ello es muy importante que nosotros debemos de tener el seguimiento de nuestro contrato muy claro. O sea, ya en alguna ocasión, en la ocasión anterior que tuvimos oportunidad de estar en esta sala y que pudimos hablar de penas convencionales, que pudimos hablar de gastos financieros, dijimos que tenemos que tener claro cuáles de los retrasos son efectivamente imputables al contratista y cuáles no. Y habíamos puesto algunos ejemplos, ¿no? Habíamos dicho que si el acceso al sitio no se nos es permitido, eso no es culpa del contratista. Por ello debemos de tener siempre la claridad de que si existen dentro del sitio actos vandálicos o existe presión o incluso toma por parte de sindicatos, por ejemplo, todo ello debe quedar perfectamente acreditado, ¿no? Si a lo mejor en la bitácora pues no nos están permitiendo asentar tal como nosotros quisiéramos la realización de todos estos eventos, pues incluso tomar medidas extremas como lo es acudir con un notario público o con un agente del Ministerio Público, ¿por qué no? O a lo mejor pues, con el secretario de algún juzgado que tenga fe pública, para que quede constancia de todas estas circunstancias que se vienen presentando. Y si bien es cierto que esto es muy relevante para los contratos a precios unitarios, insisto, también en la parte a precio, en los contratos a precio alzado, también tenemos que tomar todas estas previsiones, todas estas medidas, porque sin duda que eventualmente nos pueden beneficiar, insisto, en este ejemplo que estamos poniendo, si se llegaran a presentar alzas extraordinarias en los insumos, ¿de acuerdo? Bien, y simplemente, bueno, para acabar esta idea, terminarles de comentar que para que se presente y se puedan reclamar esta alza extraordinaria de los insumos, hay que demostrar y claramente acreditar si esta alza derivó ya sea de un cambio en la paridad cambiaria, insisto, el ejemplo típico y clásico es una alza extraordinaria del dólar, ¿no? Oye, que era previsible porque, bueno, pues en los mercados internacionales y la especulación y etcétera, indicaba que efectivamente el dólar iba a subir. No, eso no nos lo pueden exigir como contratistas. Ese tipo de análisis, de previsiones y de especulaciones no nos lo pueden requerir, ¿no? Fíjense, en alguna ocasión nos dijeron, bueno, es que tú debiste haber contratado un derivado financiero, un seguro, para cubrir cualquier alza extraordinaria en el tipo de cambio. Bueno, pues ¿dónde lo dice mi contrato? O sea, si mi contrato no dice que yo tengo que estar gastando en un seguro, pues entonces evidentemente que no lo tengo que contratar, porque si yo me pongo a contratar circunstancias que no están en el contrato, pues lo único que hacen es que elevan el costo y me hacen hacer erogaciones que no están incluidas dentro de mi contrato, ¿no? Entonces, bien, este es un aspecto que quería comentar con ustedes, una de las hipótesis que se pueden presentar cuando tenemos un contrato a precio alzado, que es el alza extraordinaria de los insumos. Sí, si les parece y si están de acuerdo, podríamos, agotado un punto o un tema, observar si existen preguntas y las vamos platicando y vamos avanzando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Sí, a ver, Orlando, entonces no sé, nada más que entiendo que no te escuchan a ti.
O si quieres decírmela y yo la repito. Dice el ingeniero Oscar Mota: ¿cómo aplicarían los sobrecostos ocasionados por errores en los estudios proporcionados por el cliente? Ejemplo, mecánica de suelos. Bien, entonces el ingeniero Oscar Mota, ¿de dónde es? ¿Se sabe dónde es? No hay problema. Bueno, el ingeniero dice, lo que dice es, a ver, ¿cómo juegan aquellos sobrecostos que deriven de estudios mal formulados o mal realizados por el cliente? Por ejemplo, estudios de mecánica de suelos, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver un poco más adelante, ingeniero. Es evidentemente un estudio mal realizado y mal presentado por parte del cliente, lo que genera es que tengamos que realizar un cambio de condiciones. ¿Explico? A ver, no sé si me permiten poner un ejemplo de algo que nos ocurrió en un caso similar. A ver, existía, por ejemplo, un contrato a precio alzado para la realización de un túnel, de unas excavaciones, y de ir poniendo una serie de lumbreras durante determinado número de kilómetros. ¿Explico? Y resulta que ocurrió exactamente lo que se comenta, que en la medida en la que se fue avanzando con el túnel, se encontraron circunstancias arcillosas o de que el suelo tenía lotitas, no sé, en fin, era diferente el tipo de suelo, y para continuar con la obra se requería realizar cimentaciones, y se requería también emplear concreto lanzado, en fin, no sé, ayúdenme ustedes a imaginar el ejemplo técnico que evidentemente como abogados pues solo manejamos aspectos generales, ¿no? ¿Qué ocurrió en este caso? Oye, pues fíjate que efectivamente mi estudio no coincide con lo que tú te encontraste en el sitio. Necesito que se realice un recubrimiento de concreto. Pero fíjate que no te preocupes, porque este recubrimiento de concreto te lo voy a pagar a precios unitarios. No hay problema, tu contrato a precio alzado se queda intocado, ¿no? Yo lo que te voy a hacer es que te voy a pedir esta obra adicional, esta obra extraordinaria, y te la voy a pagar a precios unitarios, ¿no? Entonces, en principio, cualquiera pudiera decir, bueno, pues está perfecto, muy bien, porque me van a pagar la obra. Sí, pero fíjate que crees bueno, pues la temporada de lluvias ya se viene, y fíjate que esta obra, este túnel, tiene que estar concluido en la misma fecha en la que yo te había pedido el contrato al principio. No sé si me estoy explicando. O sea, si yo necesitaba que el túnel estuviera concluido al 31 de diciembre, pues yo necesito que esté concluido el 31 de diciembre, ¿no? Y dentro de este periodo, dentro de este lapso, tú vas a tener que hacer el recubrimiento, que no te preocupes, insisto, porque te lo voy a pagar. Pues aquí, ingeniero, déjeme comentarle que se está presentando una afectación al contrato a precio alzado respecto de circunstancias que no son imputables al contratista, porque para que ese túnel quede concluido el mismo día en el que se había originalmente pactado, ya no se van a poder emplear ni la maquinaria ni la mano de obra en la misma medida en que se había previsto cuando se formuló la propuesta a precio alzado. Porque ahora resulta que como voy a tener que perder semanas o a lo mejor algunos meses para realizar la obra a precios unitarios, que evidentemente al no existir, pues no estaba coordinada, no existía una armonía entre ambas obras, entre la parte a precio alzado y la parte a precios unitarios, y eso me va a afectar, porque yo voy a tener que tener la maquinaria unas semanas parada, porque no la puedo, ni modo que la mueva yo a otro lado del país a trabajar unas cuantas semanas y después la regrese. Entonces voy a tener que tener ahí la maquinaria parada, y ahora resulta no solamente que la voy a tener que tener parada, porque si estaba yo usando 2 o 3 máquinas, pero ahora como resulta que voy a tener que acabar en la misma fecha, pues ahora resulta que creen que voy a tener que contratar más máquinas, porque si no, no llego al 31 de diciembre. Esto es un claro y típico ejemplo de cambio de condiciones en el precio alzado
que en unos que ahora mismo que no en el siguiente tema, sino en uno posterior vamos a platicar, y donde evidentemente se genera el reclamo y existen las disposiciones legales de las que vamos a platicar para generar el reclamo y se nos paguen las afectaciones que deriven de estos sobrecostos. ¿Tenemos alguna otra? Aquí. Zacatecas pregunta. Zacatecas. Sí. ¿Me escuchan? Adelante, Zacatecas. Adelante, Zacatecas. Mire, le voy a poner el caso particular para que incluso si se puede abordar en el desarrollo del tema, pues un tanto mejor, ¿verdad? Ahorita estamos atravesando nosotros estamos atravesando un contrato alzado, a precio alzado, en donde se incluía desde el proyecto y construcción. Resulta que la dependencia, al nosotros presentarles, voy a hablar particularmente de qué dependencia para que más o menos entremos en contexto, es del IMSS. El IMSS dice, en los términos de referencia de nosotros, el IMSS, marca que debes de elaborar un proyecto integral y la ejecución de la obra en tiempo determinado. O sea, marca que en 300 días tú nos vas a realizar una obra con proyecto y construcción. Lo que establecemos nosotros para el tiempo de proyecto, de realización de proyecto, se va ejecutando tal cual los términos de referencia del seguro. Todas las consideraciones que ellos ponen para poder elaborar un proyecto. Lo empezamos a elaborar, pero resulta que de manera descentralizada lo mandan a revisión aquí a Zacatecas y aquí dicen el proyecto que están ejecutando no nos gusta, no nos parece, ya que casi tenemos terminado el proyecto de acuerdo a los términos de referencia. Entonces dice el Seguro Social, vuelvan a iniciar con esto que requerimos localmente en Zacatecas, se lo dice a México. Y México nos dice a nosotros, pues lo sentimos, pero ustedes el tiempo que les queda de proyecto es lo que tienen que elaborar con el nuevo proyecto. Entonces volver a partir de cero y recuperar tiempo perdido en el primer proyecto. Entonces, eso origina pues que nos robemos ya parte, como el proyectista fue casi imposible terminar el segundo proyecto, pues nos robamos parte de lo que era el tiempo de ejecución de la obra. Por ende, en manera automática, traemos un retraso ya de obra y nos están aplicando retenciones. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no nos difieres el tiempo de ejecución? Ya que aquí localmente cambiaron ustedes el proyecto y lo que estábamos realizando de un inicio estaba dentro de los términos de referencia. El que no les haya gustado localmente en Zacatecas es problema de ustedes, no de nosotros. Pero ellos terminan no reconociendo esa situación. O sea, no nos quieren diferir las fechas y por ende no nos quieren pagar todas las retenciones y por ende se nos complica porque estamos retrasados en las obras y por ende no nos quieren reconocer incrementos de precio del artículo 59 porque pues ahorita hay insumos que ya se incrementaron. Aprovechando un poquito también en lo que decía que tenemos derecho a reclamarlo en el incremento de insumos, ¿cómo le puedo demostrar yo al Seguro Social si fue a precio alzado que, por ejemplo, en el caso de particularmente lo que estamos realizando, el multipanel, cuando nosotros nos fallaron la obra tenía un precio y ahora ya tiene otro precio? ¿Cómo se lo puedo demostrar si fue a precio alzado? Esa sería mi pregunta. Bueno, dos preguntas. Claro, mira, interesante, veamos, a ver, en el contrato a precio alzado se establece que que los trabajos se deben de aglutinar, vamos a decir, o dividir, mejor dicho, en actividades principales, en algunas actividades principales. En proyectos como el que me están planteando, normalmente se dividen en estudios, en proyecto, en la construcción y en algunas ocasiones, bueno, pues en pruebas, ¿no? Puesta en marcha, si fuera el caso. Supongo que no será el caso, ¿no? Pero se dividen en este tipo de actividades, ¿no? Ahora bien, las dependencias deben de entender
que el contrato a precio alzado no se puede mover en monto y en plazo. Plazo significa que si lo tengo que hacer en 200 días, lo tengo que hacer en 200 días. Pero eso no significa que si el contrato es del 1 de enero al 30 de septiembre, esas fechas no se puedan mover. El hecho de que por circunstancias que no son responsabilidad del contratista, aquí quiero ser muy enfático, para que proceda una reprogramación y un convenio modificatorio, no se requiere necesariamente que sea culpa del cliente, en el caso concreto que sea culpa del IMSS. Lo único que se requiere es que no sea culpa del contratista. Entonces, en este caso, el diferimiento en las fechas es perfectamente procedente, porque no se está difiriendo el plazo de ejecución. O sea, si dentro de estas actividades el proyecto se iba a realizar, no sé, en 50 días y la obra en 200 días, la obra se va a seguir realizando en 200 días. Lo que se requiere es un convenio modificatorio para demostrar o para que la primera, una de esas actividades principales, que es los estudios y los proyectos, como estoy entendiendo la circunstancia particular, simplemente resiente un desfase que no es imputable al contratista, ¿no? Entonces, para esto, bueno, pues evidentemente que todo lo que tiene que ver con los oficios que se giren, todo tiene que estar perfectamente, tiene que estar documentado, desde luego, ¿no? El hecho de que hayamos presentado en tiempo nuestro proyecto, el hecho que nos hayan dicho que vuelvo a elaborar, bueno, pues eso, desde luego que va a generar también un sobrecosto, porque los ingenieros que están realizando el proyecto, pues ahora sin duda que van a tener que dedicarle más horas de las que estaban previamente consideradas. Entonces, se resiente afectación, por un lado, en lo que hace a la actividad del proyecto, y por otro lado, se requiere que se reprogramen las actividades, en el caso concreto de la construcción, pero no porque se vaya a mover el plazo va a seguir siendo el mismo. El contrato a precio alzado no se va a mover en plazo, se va a reprogramar las fechas, pero no se va a mover en plazo. Eso es cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta, a ver, ya la ley, ya el reglamento a partir del 2010 dice que cuando se presenta una propuesta a precio alzado, se deben de señalar los principales insumos y su costo, pero no para efecto de evaluación, no para efecto de ver quién me está ofreciendo el mejor precio por el panel, en el caso que estamos ahora citando. No, sino simplemente para que si se llegare a presentar la hipótesis del séptimo párrafo del 59, que es el que estamos comentando, tengamos un parámetro de referencia. Entonces, ya en mi propuesta, por lo menos así debiera de ser, en mi propuesta a precio alzado, yo ya tengo que poner el precio que yo consideré cuando la presenté. Y evidentemente, bueno, pues con eso perfectamente yo demuestro que entiendo es la pregunta, cuál era el costo de este insumo al momento en que formulé mi propuesta. Pero a ver, vamos a pensar que no se hizo. Vamos a pensar que no me lo pidieron, o vamos a pensar que aunque yo sabía, aunque lo dice la ley, y vamos a pensar que las bases no lo decían, o vamos a pensar que aún diciéndolo no lo hice y aún así me dieron el contrato. Bueno, pues entonces lo que hay que ver son índices de precios que aparezcan preferentemente en revistas especializadas, en publicaciones, precios que estén publicados en revistas especializadas o de reconocido prestigio, donde se demuestre cuál era el precio en la fecha en la que se adjudicó el contrato y cuál es el precio ahora en el que, en términos de mi programa de ejecución, estoy teniendo yo que realizar la inversión correspondiente, ¿no? Entonces, sí hay forma de demostrarlo, ¿no? ¿Algo más? Sí, nomás quisiera agregar, si mañosamente, sí, para llevarme yo el contrato, mañosamente, ahora vamos a poner que estamos actuando de mala fe los constructores, pongo un precio del panel muy por debajo de lo que es el mercado para efecto de llevarme el concurso, aún así
creo yo, por haberme asignado la dependencia del concurso, ¿tendría yo derecho a reclamar esa diferencia? Porque eso, el que yo mañosamente haya bajado el precio comercial de un producto aduciendo que hay un proveedor que me lo cotizó en ese precio que presento, ¿habría manera de reclamar esa diferencia y poder reponerme en ese precio significativo que sí haya presentado en el concurso a fin de cuentas? Porque es decir, vamos a poner el ejemplo. Multipanel que costara 600 pesos comercial a la hora de que presenté el concurso. Sí, pero yo mañosamente lo puse en 300 para que bajara significativamente mi propuesta. Me la asignan porque dicen, caray, trae un superpreciazo. Sí, pero es imposible que cueste 300 pesos. A la hora de que voy a ejecutar la obra, le digo, oye, ¿sabes qué? 300 pesos ya no me cuesta el multipanel, vale 700. A la hora de que estoy ejecutando la obra, ¿sabes qué? Yo te pido un incremento de precios en el multipanel. Entonces, ¿qué pasaría ahí? ¿Tengo derecho a reclamar el incremento de precio? ¿O ya no? ¿O qué hacemos ahí en esos casos? Mira, solo que tuvieras la suerte de que el multipanel efectivamente incrementara de manera extraordinaria. A ver, costaba típicamente 600, mañosamente le pusiste el precio de 300. Si ese multipanel cuando lo vas a poner te cuesta lo que típicamente costaría con un incremento razonable, que por razonable estamos hablando de la inflación, cuando lo vas a poner en vez de 600 te cuesta 630, lo vas a tener que comprar y poner en 630. Si llegases a tener la suerte que hubiese alguna circunstancia extraordinaria por el cual el precio del panel de 600 se te va a 800 o 900, entonces sí tuviste la suerte de reclamarlo desde 300 hasta 800 y 900. Pero, pues sí se requiere que tengas tal grado de previsión como para decir que efectivamente el panel se te va a incrementar extraordinariamente. O sea, aquí quiero aclarar, no estamos hablando de comparar el precio que tú pusiste contra el que vas a pagar al momento de contratar el insumo. La puerta para acceder a este reclamo es que haya una alza extraordinaria. Entonces, contestando concretamente, solo que llegases a tener la suerte de que se presente esta circunstancia extraordinaria y el precio del panel se te eleve de manera imprevisible y extraordinaria. Ok, muchas gracias. No, bien, avanzamos entonces. Bien, el siguiente aspecto, punto que queremos mencionar, bueno, pues es algo que va de la mano con lo que ya hemos venido platicando, que son los trabajos adicionales. No quisiera regresarle. Bien, el anterior, ¿es la siguiente, Orlando? Bien, es la siguiente más. Los trabajos adicionales, ¿no? Y aquí, bueno, pues el típico ejemplo, ya poníamos un ejemplo de que derivado de una obra a precio alzado, vamos a pensar, para ahorita pensar en otro ejemplo, se trata de rehabilitar y modernizar una estación del metro, por ejemplo, ¿no? Aquí en la ciudad. Y resulta que, bueno, pues el estudio, el proyecto, los trabajos, la puesta en marcha, todo esto va en precio alzado, es un contrato llave en mano, pero durante el desarrollo de los trabajos resulta que, bueno, pues la línea de camiones que hace base ahí le pide o solicita o requiere que pues la banqueta o un tramo de la propia calle se rehabilite, ¿no? Y entonces se dice, oye, pues mira, fíjate que aquí dentro de esta obra que estás haciendo de la rehabilitación, aquí donde estás rehabilitando las escaleras de acceso, fíjate que hay que componer y que hay que arreglar estos accesos que existen, ¿no? Bueno, estos son trabajos adicionales, esto no está incluido, y para ello aquí lo relevante es que el 229 del reglamento de la ley nos dice que las dependencias y entidades pueden reconocer trabajos no considerados en los alcances de los contratos a precio alzado cuando se trate de trabajos extraordinarios a los originalmente contratados.
y resultan necesarios para el seguimiento y conclusión de los trabajos. ¿Qué es lo que tenemos aquí que tener presente? ¿Qué es lo que debemos de observar para que estos trabajos adicionales no sean pagados? Lo primero es que los debemos de ubicar en algunas de las hipótesis que prevé el reglamento. Hay una muy general que es cuando estos trabajos extraordinarios deriven de avances tecnológicos que incidan en la operación de las obras, ¿no? Entonces, si de lo que se retrata los trabajos es derivado de avances tecnológicos, pues estos perfectamente aplican y se incluyen dentro de estos trabajos extraordinarios o adicionales, ¿no? Y la otra, que es donde prácticamente se justifica y se ubica casi prácticamente cualquier trabajo de los que se presentan cotidianamente en el desarrollo de las obras a precio alzado, es que incrementen la eficacia o la seguridad de las obras. Entonces, si de lo que se trata es de incrementar la eficiencia, pues ahí prácticamente podemos incluir cualquiera de los trabajos adicionales que se presentan cotidianamente. Y aquí lo relevante se puede decir, oye, pero ¿cómo es posible si el contrato a precio alzado no se puede modificar ni en monto ni en plazo? ¿Cómo es posible que se reconozcan trabajos adicionales? Bueno, pues la respuesta nos la da el propio reglamento y también los criterios de la función pública, en el sentido de que estos trabajos adicionales se tienen que documentar y se tienen que reconocer en un contrato a precios unitarios y mediante una adjudicación directa al contratista que trae el contrato a precio alzado. Entonces, si como contratista traemos nuestro contrato a precio alzado y se requieren trabajos adicionales de cualquier naturaleza, entonces, simple y sencillamente, se celebra un contrato a precios unitarios para el reconocimiento y pago de esos trabajos adicionales. Ese contrato se adjudica directamente al contratista que trae el precio alzado y nuestro precio alzado quedó intocado en monto y en plazo. Ese no se tocó porque todo esto se va a un contrato a precios unitarios. Incluso el reglamento ya prevé la hipótesis de que a lo mejor los trabajos adicionales se desarrollan e incluso pudiera estar todavía en discusión entre las partes si esos trabajos adicionales forman parte o no de los alcances a precio alzado, porque es la discusión que siempre se va a presentar en el contrato a precio alzado. La dependencia o entidad te va a decir que cuando yo te digo que tú me arregles la estación del metro, es que me la tienes que arreglar toda. Y si para arreglarla toda, ¿sabes qué? Que se requiere cambiar o mover la banqueta o conectar debidamente el drenaje o cambiar alguna tubería, pues ¿sabes qué? Ahí está todo incluido, ¿no? Que evidentemente como contratista nosotros vamos a decir no, nuestro precio alzado en cuanto a sus actividades principales y su desglose estaba perfectamente planteado en mi propuesta y esos trabajos son trabajos adicionales. Bueno, pero a lo mejor se realizan dentro de todavía esta discusión de si están incluidos o no. Bueno, pues simplemente el reglamento nos da la solución y nos dice, si se trata de trabajos adicionales que ya fueron realizados por el contratista, entonces se celebra el contrato a precios unitarios, con la ventaja de que evidentemente pues ya no se va a fijar ni garantía de cumplimiento, ni tampoco se van a fijar penas convencionales. Sería absurdo solicitar una garantía de cumplimiento respecto de obras que ya están concluidas y mucho menos penas convencionales cuando evidentemente no voy a incumplir con la realización de lo que ya cumplí, ¿no? Sí, Orlando. Aquí están haciendo las preguntas, no sé. Sí, vemos las preguntas porque en realidad esto es lo que les quería yo comentar en relación con los trabajos adicionales que derivan de un precio alzado, a reserva de lo que pudieran preguntar. En Ciudad del Carmen tenemos una pregunta. Ciudad del Carmen, sí, adelante Ciudad del Carmen, y mientras van organizando aquí las preguntas que están por escrito. Adelante Ciudad del Carmen. Buenos días. Mi pregunta va enfocada al reclamo del porcentaje de incremento de los insumos. Ustedes hablan, o bueno, explican sobre un costo extraordinario, o sea, que yo puedo solicitar el ajuste si un precio de mi insumo aumentó, pero hablas que si aumentó, o sea, cuando hiciste el ejemplo de lo del Zenpanel,
hablabas que incrementaba un porcentaje muy extraordinario, o sea, ¿cuánto me aceptan como extraordinario? O sea, si yo coticé un Zenpanel y representa un 5%, está bueno. Y al final representa más del porcentaje que yo le... O sea, yo para poder ganar el contrato le puse un porcentaje, por decir, a mi utilidad. Pero si al final, aunque haya sido poco el incremento de ese insumo, a mi cotización repercute mi utilidad bastante, ¿cuánto se considera ese porcentaje extraordinario? No sé si me expliqué o ya me enredé. Claro. ¿A partir de cuánto? Bien. O sea, ¿a partir de cuánto es extraordinario? Claro. ¿Cuántos cabellos debe perder una persona para que le digamos calvo? Pues si tengo muchos. ¿Verdad? ¿No? ¿O cuánto sobrepeso tenemos que tener los que, como yo, nos dicen gordos? ¿No? Interesante punto, ¿eh? Interesante punto, porque no hay un criterio que defina a partir de dónde el incremento es extraordinario. Sí, la función pública sí nos ha dicho, a ver, tampoco te quieras pasar, porque desde el momento en que tú contratas a precio alzado, tú sabes y tú te tienes que cubrir un riesgo. Sí lo tienes que cubrir, por eso es precio alzado. Por eso yo como dependencia o entidad estoy acudiendo a tu expertise para que tú me pongas un precio y yo ya sepa de entrada cuánto es lo que voy a pagar. ¿Qué nos dijeron en la unidad de normatividad? Pero nos lo dijeron extraordinariamente, extraoficialmente. Nos dijeron, a ver, de tu precio que tú consideraste, hay que aumentarle la inflación. La inflación necesariamente te la vas a tener que comer. Ahí no hay duda. Y de ahí, para que yo considere o yo te pueda valorar o entender que estamos en una alza extraordinaria, ellos están considerando, o al menos así lo consideraban a principios de año que hicimos algún planteamiento similar de este tipo, el 20%. ¿Dónde está ese 20%? En ningún lado, en ningún lado. Es simplemente una ponderación, es una circunstancia que se ha considerado como equitativa, ¿me explico? Como que a partir de ahí sí efectivamente el alza es extraordinaria, porque además también debemos de ser claros, el alza extraordinaria pues no se presenta en todos los insumos, ¿no? Se presenta en algunos de ellos. Entonces la afectación al contratista también no se revela tan evidente si no se excede de un 20% en esa alza adicional, insisto, adicional a lo que tiene que ver con la inflación. ¿No? Tenemos aquí algunas preguntas que nos mandaron. Mira, dice, la ley contempla el análisis de riesgo o factor de riesgo dentro de las licitaciones, igual el ingeniero Mota, y hay otra misma que hace. ¿Cómo aplicaría el tiempo entre la licitación y la contratación para revisión de volúmenes, catálogos y proyectos estructurales arquitectónicos en caso de que los conceptos adicionales o volúmenes extraordinarios? A ver, la primera para entenderlo una por una. ¿La ley contempla el análisis de riesgo o factor de riesgo dentro de las licitaciones? El factor de riesgo, que si la ley prevé o contempla el factor de riesgo en las licitaciones, bueno, pues desde luego que sí, la ley prevé que el contratista y aquí sí no influye que sea precio alzado o precio unitario. En ambas tiene que hacerse una valoración de los riesgos en cuanto al alza de los insumos, en cuanto a circunstancias que se pudieran presentar en el desarrollo de las mismas. Hay riesgos desde el momento en que celebramos una asociación en participación para ir en conjunto. En general sí, la ley prevé que se tienen que prever los riesgos, ¿no? ¿Y la otra? Y la otra dice, ¿cómo aplicaría el tiempo entre la licitación y la contratación
para revisión de volúmenes, catálogos, proyectos estructurales y arquitectónicos. No sé si lo que me está diciendo, lo que me están preguntando en cómo juega el tiempo entre la licitación y la contratación es si al presentarse el alza extraordinaria, ¿qué pasa si el alza extraordinaria de los insumos se presenta posterior al acto de apertura de proposiciones, pero previo a la adjudicación de los contratos? Ahí lo que se ha interpretado es que ese sí es un riesgo completo del contratista. Entre que se presenta el acta de apertura, entre que se presenta la propuesta y se adjudica el contrato, ahí sí estamos definitivamente en un halo de riesgo completo para el contratista. Sin embargo, la verdad es que lo hemos pensado hipotéticamente, no hemos tenido un caso donde el alza extraordinaria se presente en ese lapso, pero sin duda que perfectamente habrá posibilidades de acreditar que el alza extraordinaria se presentó con posterior a la adjudicación. Digo, que se haya presentado antes, siempre y cuando haya sido con posterior al acto de apertura, pero esto es perfectamente moldeable para poder demostrar que sí nos aplica el 59 de la ley. Pregunta de Delegación Guerrero. Adelante, Guerrero. Adelante, Guerrero. Buenos días a los panelistas. La pregunta es, ¿hasta qué porcentaje del monto contratado a precio alzado se puede contratar a precio unitario por los trabajos adicionales? Bien, ¿Sí se escuchó? Sí, se escuchó perfectamente y no hay límite, yo perfectamente puedo tener, por ejemplo, un contrato mixto que tenga una parte a precio alzado y otra a precio unitario. Vamos a pensar el precio unitario que represente solo el 10 o el 15% del precio alzado, que es lo típico de los contratos mixtos. Pero si la obra extraordinaria se viene en cascada, como puede ocurrir, no hay un límite a la parte a precios unitarios, no hay un límite. No, bueno, lo único que va a ocurrir es que, pues indudablemente, que la dependencia o la entidad nos va a querer revisar los indirectos, ¿no? Eso sí, al excedernos del 25% del monto de la obra a precios unitarios, pues nos van a querer revisar el indirecto. Fuera de ello, no hay límite, no hay ningún tope en la ley. Desde luego que un alto porcentaje del precio unitario sí va a generar ruido e inconvenientes, porque evidentemente se va a demostrar que el proyecto desde que se licitó pues estaba totalmente mal realizado por parte de la dependencia o la entidad, ¿no? Veo complicado que, alocados extraordinarios, que el porcentaje a precios unitarios se eleve, porque no es lo típico del contrato a precio alzado que haya que realizar trabajos adicionales y que estos representen un porcentaje importante de la parte al precio alzado, ¿no? Otra pregunta, si me permiten. Sí, adelante. Las ventaja o desventaja del precio de contrato a precio alzado, porque mucho lo utiliza el sector salud. Bueno, pues mira, la gran ventaja es que si se trata si desarrollas de manera correcta, eficiente y eficaz tus recursos, pues el contrato a precio alzado te va a generar una ganancia importante. Esa es la gran ventaja del precio alzado para el contratista, ¿no? La gran desventaja, pues que si existe desconocimiento y un mal manejo del contrato, pues indudablemente que te va a golpear con todo, ¿no? Pero pues sí es una gran ventana de oportunidad el precio alzado, y aquí lo importante de comentar todos estos puntos, todos estos aspectos específicos, es que a partir de ellos, pues ustedes tienen más herramientas para pues evidentemente involucrarse en este tipo de contratos, que los vean como un modelo favorable, asequible y económicamente redituable, ¿eh? Gracias. Sí. Vamos a tomar aquí una pregunta. Quintana Roo está levantando la mano. Perdón, Orlando. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí.
Sí, miren, mi duda es, por ejemplo, ¿existe algún proceso para que la dependencia, cualquiera que sea, para poder hacer que nos modifique el monto del contrato porque haya una alza en los precios? ¿O existe alguna dependencia que regule este proceso o cada dependencia tiene su propio esquema para poder llevar este tipo de casos? Bien, el procedimiento es que el reclamo se tiene que presentar ante el cliente, ante la dependencia o la entidad. La dependencia o entidad, al presentarle este reclamo, en términos del reglamento, se encuentra obligada a formular la consulta a la Secretaría de la Función Pública. A ver, pero ¿qué es la única materia de la que se va a encargar la Función Pública? Simplemente va a determinar que efectivamente existieron esas circunstancias extraordinarias económicas de carácter general. Que se presentó la circunstancia económica de carácter general, no se va a pronunciar respecto del caso específico, no te va a decir si efectivamente, pues no sé, los tabiques efectivamente resintieron un incremento extraordinario. Lo que va a decir es que efectivamente hubo circunstancias de carácter general que incidieron en el precio de estos insumos. Y ya específicamente es la dependencia o la entidad la que tiene la obligación de revisar particularmente el alza, ¿no? Pero para contestarte así muy puntualmente, la dependencia o la entidad tiene la obligación en este tipo de reclamos de formular la consulta a la Función Pública para que la Función Pública establezca las bases generales, ¿no? La gran ventaja es que la Función Pública y como llegan este tipo de reclamos de todas partes del país, bueno, pues ya tiene una claridad respecto de cuáles son las circunstancias económicas que se han venido presentando en los meses anteriores y ya más o menos con los reclamos que se van presentando, tiene ya una clara idea de cuáles son los que, insisto, en términos de revistas especializadas, de reconocido prestigio, cuáles son los insumos que están resintiendo estas afectaciones y autoriza en ese mismo tenor a las dependencias y entidades para revisar. La Secretaría de la Función Pública no te va a decir págale $1 o 2 o 10, eso no lo va a decir. Lo que lo va a decir la Función Pública va a ser el concepto, la procedencia. Sí, efectivamente, IMSS, SCT, Gobierno del Estado de Jalisco, efectivamente puedes proceder a analizar y a reconocer la afectación que resintió el contratista porque sí existió la circunstancia económica de carácter general. Una propuesta presupuestada. Durango pregunta. Estamos tomando una... Bueno. Tenemos una pregunta de Guanajuato. Durango pregunta. Durango, adelante. Primero Durango y después Guanajuato. Buenos días. En un contrato de precio alzado se presenta la propuesta con un monto total o se presenta el monto total haciendo análisis de precios unitarios por concepto. Es claro, y le contesto. El contrato a precio alzado se presenta por un monto total. Sin embargo, el reglamento establece que aunque yo pongo mi precio total fijo, sí debe de llevar el análisis de los insumos. Debe llevar el análisis de los insumos y los precios, no para que me los valoren, no para que con base en ello se adjudique la propuesta, simplemente porque va a servir de base para todo lo que pueda ocurrir con posterioridad. ¿Me explico? Puede ser el alza extraordinaria de los insumos, o puede ser que se requieran trabajos adicionales. Si se requieren trabajos adicionales, entonces estos precios de los insumos que se presentaron nos van a servir para con mayor facilidad poder conciliar los precios unitarios del contrato que hay que celebrar para reconocer los trabajos adicionales. Entonces, para efectos de evaluación, el precio alzado es un número, pero sí el reglamento exige presentar el sustento para lo que se pudiera ocurrir durante el desarrollo de la ejecución de los trabajos.
Segunda pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, segunda pregunta. Segunda pregunta, Durango, adelante. Participé en un contrato de aprecio alzado en donde hubo una modificación en la cimentación. De ahí se llevó a cabo un convenio adicional. Posteriormente hubo volúmenes extraordinarios de conceptos, de catálogo de conceptos original y del mismo convenio adicional, lo cual se llegó a un monto considerable y la dependencia nunca ha reconocido los volúmenes extras, de tal forma que he tenido que demandar a la dependencia. Esto estamos hablando de el Instituto de la Vivienda. Si el pues contrato, yo puedo prever. Perdón. Si el contrato establece que los volúmenes extras deben de ser considerados para su pago, ¿por qué es la negativa? Ellos están incumpliendo contrato y ley de obra pública. Sí, definitivamente que están en incumplimiento, y yo puedo prever ahí que esa demanda que usted presentó va a tener éxito. Debidamente documentada, no existe razón para el no reconocimiento, ¿no? No hay razón. Entonces, Durango, Guanajuato, adelante, Guanajuato. Que le sirvan gracias. café. Gracias, buen día. Partiendo que los volúmenes excedentes, los trabajos extraordinarios llevarían un contrato, ¿qué pasa en el caso contrario? Cuando hay disminución de volúmenes o de conceptos de alguna o de más partidas. Bien, perfecto. Esto me lleva precisamente, pues al último de los tópicos que quería platicar con ustedes, que es el tema de las deductivas. Las deductivas y las compensaciones. Miren, el artículo 231 del reglamento, en su tercer párrafo, yo aquí lo encuentro, Orlando, porque este es, fíjense lo que dice el 31, tercer párrafo, que es exactamente lo que nos consultas, ingeniero. Mira, cuando los trabajos ejecutados no correspondan a los alcances, a la cantidad o a los volúmenes requeridos en la convocatoria a la licitación pública, en las especificaciones del contrato o en la propuesta del contratista, las dependencias y entidades contratantes realizarán descuentos al monto inicialmente convenido en el contrato original a precio alzado o en la parte de los mixtos de la misma naturaleza, salvo que a la conclusión de los trabajos contratados se acredite por la dependencia o entidad y por el contratista que, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, así como a la convocatoria a la licitación pública, se alcanzaron los objetivos y finalidad de las obras o servicios contratados. Ya podemos, si quieren, regresar. A ver, entonces, si la obra cumple su finalidad, en nada afecta que no se haya realizado la totalidad de los volúmenes. Les puedo, por ejemplo, poner un ejemplo de una obra donde para la construcción de un edificio había que realizar un talud impresionante, y este talud llevaba concreto lanzado y una serie de anclas para el correcto estabilización del mismo. ¿Explico? Pero al momento en que se hizo el corte en el cerro, se encontró un material rocoso de magnífica calidad que prácticamente lo único que requirió es una maquilladita de cemento, porque incluso querer meter las anclas, lo único que iba a generar a lo mejor era fractura de las propias rocas, que, insisto, tenían tal calidad y tal compresión que no hubo necesidad de realizarlo. Entonces, es un ejemplo muy claro donde la finalidad y alcance de los trabajos y en relación con la obra como tal cumplió. Así que, por eso insisto, fíjense, es un ejemplo muy claro donde todo el concreto y todas las anclas que no se metieron, pues todo esto es ganancia para el contratista. No sé si quisieras comentar el ejemplo que tú traigas.
¿no? Sí, me gustaría ampliar la pregunta a si existe la posibilidad de un canje, es decir, que ese concreto del ejemplo que está citando, entonces ahora me lo pidieran que lo colocara en otro lugar o en otro concepto. Claro. Mira, fíjate, es que ahí estás hablando de las compensaciones. Mira, el mismo 231 en el primer párrafo dice, el propio 231 en el primer párrafo, pero aquí está la maña, fíjense, aquí está la maña. Bueno, dice el 231, las dependencias o entidades reprogramarán las actividades principales de los trabajos a efecto de compensar las actividades no realizadas, pero contempladas en el programa de ejecución convenido por las no incluidas en dicho programa, pero sí ejecutadas, sin que esto implique la modificación al monto o plazo originalmente pactados. A ver, entonces, en el ejemplo que estamos poniendo, oye, fíjate que el concreto que le ibas a poner acá al talud, compénsamelo con la alberca. Porque fíjate que esto vale, y entonces fíjate que aquí tenías que hacerme también una alberca, o me tenías que poner los elevadores del edificio, y compénsamelo. No se puede. Eso no se puede. O sea, en pocas palabras, no se puede compensar manzanas con peras. Aquí es muy claro que lo que se puede compensar son actividades que estén incluidas dentro de la misma subactividad. Y mucho menos te pueden decir, bueno, pues a ver, ahí ponme el bulto de cementos y el montón de varillas que no usaste. No hay tal circunstancia. Lo que sí puede ocurrir, por ejemplo, es que, por ejemplo, volúmenes de excavación, ¿no? Volúmenes de excavación. Oye, fíjate que aquí ya le excavaste y tú dijiste que ibas a excavar 1000 metros cúbicos, llevas 700, pero fíjate que estamos viendo que el trabajo requiere que mejor se hagan excavaciones de este otro lado del cerro, por ejemplo. Ahí es donde aplica la compensación del 231 del reglamento, pero no implica para compensar anclas contra elevadores o contra alberca o contra muros o los paneles, en fin. Sí, Zacatecas. Primero Tamaulipas, por favor, adelante, que ya tiene tiempo pidiendo la palabra, perdón. Ingeniero Rosendo Hernández, quisiera hablar del artículo 59, para no irme con una idea equívoca con relación a lo expuesto. Hablando del aumento en la paridad extraordinario, del aumento en la mano de obra de manera extraordinaria y hablando de los insumos de manera extraordinaria, hace rato se puso un ejemplo del multipanel, que si yo lo cotizo en 300 pesos y vale 600 pesos, y si tengo suerte, llega a valer el incremento llega a valer a 850, me van a pagar la diferencia de 300 contra 850. Yo pienso que no, que lo que hay que hacer en la cuestión de la paridad del dólar, vamos a decir que si manejamos artículos de importación, si yo actualmente cotizo el dólar en 12 pesos y el dólar vale 15.50, por decir algo, se incrementa a 20 pesos, por decir el dólar es un incremento extraordinario. No me van a pagar la diferencia que hay de lo que yo coticé a los 20 pesos, sino que se pagaría la diferencia porcentual que haya del incremento tenido en ese periodo. Lo mismo sería la mano de obra. La mano de obra, si yo un oficial lo cotizo yo aquí en la zona actualmente en 200 pesos y vale 450 el oficial, de repente viene un incremento extraordinario, vamos a llamarle a la mano de obra, de un 20%. Ordinario sería un 4%. Entonces me pagaría a mí el incremento, pero tomando en cuenta como mi base, mi 250 que yo coticé, a ese incremento porcentual que se llevó a cabo en lo que se refiere a mano de obra. Y en los materiales lo mismo. Si hablamos del multipanel, que lo puse a 300 y se incrementó un 30% del multipanel, entonces me aplica ese 30%, pero a mis 300 pesos que yo coticé. O sea, no puede uno bañarse, vamos a decir, en el artículo 59 que me comenta. Entonces, nada más yo quería aclarar esta cuestión para ver si estoy equivocado. Bueno, pues me lo aclare, por favor. No, es que no, es así como... es que miren, a ver, la suerte tiene que ir más allá. Lo que pasa es que, bueno,
pues fue un comentario aislado. Pero a ver, cuando se presenta el desglose que te pide el reglamento en tu propuesta precio alzado, pues evidentemente tiene que ser congruente con el precio que estás planteando. Entonces, la suerte tiene que llegar al grado, en el ejemplo, de reducir el precio del panel, pero para que te dé el precio, tienes que incrementarle un poco a todo lo demás, cosa que evidentemente no se va a presentar, o sea, salvo que de plano, pues no sé, viajaras en el tiempo y ya supieras a cuál sí bajarle y entonces adicionarle a todos los demás. No se puede tampoco, pues voy a hacer mi planteamiento, mi propuesta, y todos los precios voy a poner bajos a ver cuál se me incrementa extraordinariamente, porque entonces tu propuesta es incongruente, no cierra, pues, y de un simple análisis interno de tu propuesta, pues la misma va a ser desechada, ¿no? Entonces, definitivamente que entiendo que se estaba planteando un caso extremo, ¿no? Y por eso decimos, bueno, pues se tiene suerte, ¿no? Se tiene suerte, pero no es ni lo que se presente, ni tampoco hemos observado algún ejemplo concreto de esto, ¿no? La realidad es que lo que usted comenta sí es, pero porque la propia lógica interna de cómo se tiene que presentar la propuesta a precio alzado así lo indica, ¿no? Entonces esta suerte pues tiene que ser extrema, ¿no? Por eso decía yo, solo que tenga suerte. Sí, así lo entendemos. Lo que quería yo nada más es aclarar la cuestión esta. O sea, lo que va a pasar es cuando te revisan una propuesta a precio alzado, te van a que los precios que tú metas sean los vigentes, lógicamente, ¿eh? Una cosa de que yo ponga el dólar a 14 pesos estando a 15.50, digo, me van a desechar la propuesta. Pero la cuestión es esa, para entender que el precio alzado, el incremento a un costo extraordinario, se basa de acuerdo a los parámetros que se tengan en el momento de la contratación y la revisión que se haga. La suerte así es. La suerte sería que el analista que está revisando tu propuesta no se dé cuenta y se le pele un precio, como en el caso del multipanel, y es todo lo que son. Muy bien. Sí, así Gracias. Es. Por eso decimos es extremo, ¿de acuerdo? En Guanajuato, Zacatecas. Zacatecas. Sí, volviendo un poquito al caso particular de ese almacén, porque sí nos ha traído dolor de cabeza. Dice el residente particularmente, nos dice a nosotros que en la propuesta traemos nosotros 300 toneladas de acero, pero él ya se dio cuenta que al llevarlas a cabo, a efecto, realizarlas, porque ya está ejecutado, pues no salían las 300 toneladas, en volumen pues, en kilos, toneladas. Dice que nos va a retener la diferencia de lo ejecutado contra lo que está ahí en presupuesto. Y obviamente estamos hablando de una buena magnitud en cuanto a monto y volumen, que decimos nosotros, pero espérate, la propuesta está a precio alzado. Nosotros estimábamos, de acuerdo al proyecto original, no al que nos cambiaron, estimábamos que se iban a llevar las 300 toneladas. El segundo proyecto nos cambias, se reducen las toneladas porque estructuralmente también lo cambiaste el proyecto o aceptaste un cambio en el proyecto, resultaron menos toneladas y esa es la retención también en dinero que nos quieren hacer. Entonces decimos nosotros, espérame, pues es que a nosotros nos contrataste por un precio alzado, te dimos referencia, sí, efectivamente, desglose de precios para que tuvieras tú una base, pero más sin embargo consideramos injusto que nos quieras retener ya a cero. Al igual que pongo caso de lámparas, si la iluminación en el original requerían 100 lámparas y en el segundo proyecto se redujo a 60 lámparas, pues no es nuestra culpa que el segundo haya requerido 60, ¿verdad? Entonces él está hablando de descontar todo lo que se está ahorrando ese nuevo proyecto. Ahora, como el precio alzado ya estaba contratado a monto y tiempo de ejecución, nosotros decimos, es factible que la dependencia nos quiera retener todo lo que no se está llegando a realizar. Por supuesto que sí, no. Sí. No lo pueden retener. A ver, el almacén cumplía o requería una finalidad, ¿no? ¿Almacenar qué? ¿Se sabe para qué se iba a usar? Me refiero. Sí, medicamentos.
Bueno, entonces, si la obra cumple con la finalidad, almacenar el medicamento en X características, circunstancias, volumetría o lo que fuera, y la obra cumple, no se pueden hacer deductivas, ¿no? La circunstancia de la deductiva sería que, bueno, pues, ¿sabes qué? Yo requería aquí estacionar para la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, almacenar o tener o resguardar 500 patrullas, ¿no? Y al final resulta que no, o sea, me hiciste menos obra y no entran las 500. Bueno, pues ahí claramente aplica la deductiva de la que habla el reglamento. ¿Me explico? Pero si la obra cumple con su finalidad, no debe haber deductiva, ¿no? Bueno, sí. Tenemos una pregunta aquí por escrito, ¿verdad? Sí. Andrés Velasco dice, de Guadalajara. Andrés Guadalajara. Dice, en un contrato de construcción de estructura de concreto a precio alzado, la supervisión pide generadores de las estimaciones y rebaja a su criterio las longitudes de traslapes, ganchos y dobleces de varilla. Entonces reconoce para pago menos kilos y aplica deductivas. ¿Cómo defender con argumentos legales que el precio alzado no debe escudriñarse y manejarse así por la supervisión? ¿Sí se escuchó la pregunta? No. Bueno, a ver, Andrés Velasco de Guadalajara nos pregunta que durante la ejecución de un contrato que a precio alzado en el que se está pagando por estimaciones, la supervisión en forma arbitraria está reduciendo el costo con base en los insumos que la supervisión observa. Como traslapes de acero, de varilla de refuerzo. Como traslape de varilla y de refuerzo, ¿no? Bueno, habría que revisar el contrato, Guadalajara, porque yo estoy seguro que finalmente las estimaciones se van pagando conforme el avance de obra, si es que así se pactó, y no hay ningún problema en que se realicen un pago menor de las estimaciones con base en este traslape que esté la supervisión encontrando. ¿Y por qué? Pues porque al finalito del contrato me vas a tener que pagar mi precio alzado completo. O sea, tú ahorita, si así se pactó, por eso insisto que hay que revisar el contrato, ¿no? Pero si se pactó que se tiene que ir pagando conforme el avance de obra, bueno, pues me vas a ir pagando conforme el avance de obra, pero al final me tienes que pagar mi precio alzado íntegro si la obra cumple con la finalidad en términos del reglamento del tercer párrafo del 231. Y aquí otra pregunta más. Dice, el concreto aparente no resulta muy claro. O sea, el término concreto aparente no es claro. El cliente pide incluso lijar o desbastar la estructura para eliminar hasta las más pequeñas imperfecciones de las fibras. Y lo exige argumentando que en el precio alzado se debe incluir todo lo necesario para dejar la estructura a su gusto. En aspectos subjetivos como la apariencia, ¿cómo limitar los requerimientos excesivos del cliente? Pues no es un llave mal. Tiene que quedar Habría que revisar el contrato, pero bueno, si se pactó una determinada pues calidad o vista, todo esto sí está incluido en el precio alzado. O sea, ahí sí definitivamente, bueno, pues digo, habría que revisar el contrato para ver este punto específico, ¿no? Sí. Muy bien, si están de acuerdo, a ver, ¿alguna pregunta más? Si levanta la mano alguien que quiera participar de las delegaciones, nada más tenemos una pregunta Zacatecas. Más. A ver, Zacatecas, digo, aparte de Zacatecas, nada más que nos cobre barato, porque sí vamos a ir. Eso es todo. No, muy bien, Zacatecas, muy bien. Nomás, a ver si alguien más quiere participar aparte de Zacatecas. Bueno, creo que ha quedado claro. A ver, Zacatecas, adelante. Adelante, Zacatecas. No, que seguro que le vamos a hacer la consulta, por lo que le pedimos un costo accesible, ¿no? Porque se me hace que sí vamos a hacer uso de servicios, pues. Muy bien, bueno, pues parte de la estrategia que tiene nuestra Cámara, nuestro Consejo Directivo, es precisamente brindarle este servicio a los afiliados, que esté al alcance de sus bolsillos. Primeramente, la asesoría, que es totalmente gratuita, que puede ser directamente al despacho de Ibáñez Parman,
o a través del correo de Víctor Ávila, que ya lo tiene por ahí el gerente, inclusive el presidente de la delegación, para cualquier consulta. Recuerden que es muy importante sacarle provecho a este tipo de servicio y que entiendan los afiliados, traten de hacer extensivo este tipo de videoconferencia, coméntenla con los afiliados. Vamos a tratar de tener una por mes, tenemos varios temas. Este tema, los alcances de la contratación de obra pública, pues recuerden que es tan amplia los casos que se puedan presentar, que es muy importante tener el apoyo profesional como es el que nos ofrece este despacho de Ibáñez Parman. Yo les pido que aparte de este tema tan importante, los alcances en la contratación de obra pública y privada, también los otros temas, el tema fiscal, el tema laboral, el tema de seguridad social, ustedes lo agenden directamente con Víctor Ávila, con copia, ya saben, a los que estamos encargados en esto de organizarlo, para que se agende de manera gratuita en sus delegaciones la participación de estos despachos. Recuerden, son profesionales, están a su alcance, pero aún así, antes de que participen directamente en sus delegaciones, también pueden estar haciendo consultas vía correo electrónico. Tienen por ahí los datos, si no, pregúntenos por favor. Nos interesa mucho sacarle provecho a este tipo de convenios que tenemos con despachos profesionales. Y bueno, vamos a seguir adelante. Hoy tuvimos la conexión con 27 delegaciones, 27 oficinas, porque hay una delegación como Tamaulipas que tuvo 3 oficinas conectadas, una en Reynosa, que por ahí saludos a la gente de Reynosa, los de Ciudad Mante y por supuesto Tampico, donde está la delegación Tamaulipas. Les pedimos a las delegaciones que hoy estuvieron conectadas que no se desanimen, sigan invitando a nuestros afiliados a que participen. Tratar de hacer como lo están haciendo en algunas delegaciones como Ciudad del Carmen, que hoy tuvo un desayuno para otros temas, y aprovechan y se conectan con nosotros en la videoconferencia. Promoverlo, vamos a tratar de hacerlo siempre los miércoles a las 9 de la mañana. Promuévanlo para que esto se esté dando y bueno, que siempre tengamos temas diferentes, temas que ustedes soliciten, como este tema de contratación a precio alzado, que es muy interesante y que hay muchísimas cosas que nosotros, los que hemos participado de alguna forma en este tipo de contrataciones, sabemos que hay mucho por hacer y mucho que defender a los afiliados. Muchísimas gracias a todos, le damos las gracias aquí a Juan Ibáñez de Ibáñez Parman, por supuesto a José Álvarez, el licenciado que nos hizo la presentación, Tony, Víctor, Orlando, muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto, sigan participando en este tipo de videoconferencias. Más tarde estaremos en una reunión regional en Mérida para los amigos presidentes que nos acompañarán por allá, o los diferentes socios que van a la Expo de Yucatán, por allá nos saludaremos. Muchísimas gracias y buen día a todos. Gracias, buen día. No, le cambiaron la jugada. Bueno, buenos días, con permiso. Sale. Gracias.